vamos a tratar un tema que hemos estado recibiendo bastantes consultas por parte de ustedes. Muchos nos preguntan, pues, ¿cuánto finalmente es lo que debo declarar? ¿Qué es lo que debo declarar? ¿Qué tasa impositiva debo pagar? Hemos tenido unos años donde muchos han buscado plataformas de inversión en el extranjero y claro, después de generar unas ganancias por sus inversiones, pues ha llegado la duda, bueno, ¿y esto cuánto pago? ¿Esto dónde lo pago? ¿Cómo lo pago? Pues vamos a tratar en estos 25 minutos de poder responder a todas estas inquietudes que hemos venido recibiendo que son muy válidas y por lo que hemos pues visto lo necesario tener un espacio como este. Así que nada, los acompaño, los invito a quedarse hasta el final, donde tenemos una sorpresa para ustedes, donde vamos a repasar y vamos a ver también la oferta de cursos que en estos momentos estamos manejando. Así que, sin más dilataciones, quiero presentarles a mi compañero Enrique Luna para poder empezar este webinar sobre impuestos a mis inversiones en la bolsa de valores. Espero que lo disfruten. Enrique, ¿cómo estás? Gracias, Edu, por el enlace. Como bien dijiste, este es un tema que a raíz de la pandemia incluso ha tomado cada vez más relevancia porque los inversionistas hoy, y esto es algo muy positivo, sin lugar a dudas, están teniendo cada vez mayor acceso a alternativas de inversión que antes eran, no digo inalcanzables, pero poco usuales para ellos. La tecnología está favoreciendo el acceso, está favoreciendo la posibilidad de obtener mejores rentabilidades y es necesario no dejar ningún cabo suelto y por lo tanto abordar un tema tan importante como la tributación, ¿no? Como parte de una conciencia de buen ciudadano, lógicamente, hacer las cosas de la mejor manera con el sustento normativo que ya de por sí, eh, de manera objetiva, está establecida en el país y que se alinea a los estándares tributarios del resto del mundo. Entonces, sin mayor retraso, vamos a hablar de una manera muy concreta, muy resumida, muy puntual, sobre los impuestos aplicados a las inversiones en valores. No solamente se trata de acciones, esto aplica a todos los valores a los que un inversionista puede acceder. Agradecimiento especial a un estudio que forma parte de nuestros aliados estratégicos, Hernández y compañía, donde cuentan con especialistas para atender cualquier caso particular. El tema tributario, en esta ocasión, la vamos a abordar de una manera muy general, necesaria para tener las nociones claras, pero hacemos hincapié de que cada contribuyente tiene un estatus diferente o podría tenerlo, y que es mejor analizarlo a detalle con un especialista en tributación. Muy bien, aquí estamos Eduardo y yo para atender al final cualquier duda o consulta. Pues bien, ¿qué vamos a ver? Determinación del domicilio como primer paso para poder establecer la debida tributación o la correspondiente tributación. Posteriormente hablaremos de una renta que puede tener dos tipos de fuentes, una fuente local y una fuente extranjera. ¿Cómo se determina la tasa de impuestos que se debe pagar y algunos casos? Pues bien, empecemos por determinar el domicilio y las reglas para obtener esa residencia fiscal. ¿Ok? Entonces, un peruano es considerado domiciliado en tanto viva en el país, de acuerdo a las normas de derecho común. En otras palabras, cuando resida habitualmente en el país. Y para no tener subjetividades, en un momento veremos qué determina el que un peruano esté domiciliado en Perú y qué no.
En el caso de los extranjeros, se considera domiciliado un ruso, un alemán, un brasilero, domiciliado en Perú cuando hayan residido o permanecido en nuestro país por un periodo mayor a 183 días calendario. En un periodo anterior a los 12 meses, es decir, si yo he estado 183 días en los últimos 360 días desde hoy hacia atrás, adopto la condición de domiciliado peruano y por lo tanto me someto a la tributación de la norma tributaria de la SUNAT. Solo para tenerlo claro, ¿no? Una persona, un peruano se va al extranjero, ¿verdad? Por un tiempo, pero va a recuperar la condición de domiciliado si permanece más de 183 días en el país, en un periodo de 12 meses, ¿ok? Como bien indica el gráfico, un peruano regresa al país y no permanece más de 183 días, ¿no? Solo 180 días. 1 de enero no adquiere la condición de domiciliado, ¿sí? Ahora, si pasa, como vamos a ver en el ejemplo siguiente, pasa que, y puede haber muchas dudas al respecto, yo en el 2022 estuve solo 90 días, entre octubre y diciembre, y después estuve entre enero y marzo otros 80 días. Si supera los 183, va a entrar en la condición de domiciliado. Esto solo para aclararlo, ¿no? No es que en el 2022 solo estuve 92 días, no, porque puede darse el caso de que se tome como fecha el 1 de abril y dentro de los últimos 12 meses sí se estuvo más de 183 días. Entonces, al estar domiciliado, al tener una condición de domicilio fiscal en el país, tiene que declarar, en tanto obviamente hay algo que declarar, perdón, tiene que declarar y pagar en tanto aplique un pago de tributo, ¿no? Pero es importante que esto quede muy claro. Pues bien, entonces, renta de fuente extranjera y fuente extranjera. ¿Sí? Las preguntas, las que gusten, las pueden anotar. En un momento las respondemos todas. Pues bien, existen dos tipos de renta. La renta de fuente peruana y la renta de fuente extranjera. Ya que estoy domiciliado, tengo que declarar y pagar aquí. ¿Sí? Determinar si soy o no un ciudadano domiciliado peruano, lo acabamos de ver. Una vez que eso ya está esclarecido, yo tengo que declarar mis rentas, dependiendo de dónde provienen. Pueden provenir de fuente local, como pueden provenir de fuente extranjera. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Aquí los criterios son objetivos, no hay excepciones, ¿no? Todo domiciliado peruano tiene que declarar y pagar sus impuestos. De acuerdo a una legislación, que es la legislación del impuesto a la renta. Y la renta puede provenir de intereses, dividendos o ganancias de capital. En el caso de los intereses, la regla aplica al capital, comisiones, primas, toda suma adicional al interés pactado por préstamos, créditos u otra operación financiera. Son rentas de fuente peruana el capital que esté colocado o sea utilizado en el país, o cuando el que paga estos intereses sea un sujeto domiciliado en el país. Entonces la SUNAT va a considerar esta renta como una de fuente peruana. Intereses por obligaciones, ¿no? Imagínense un bono que se compromete a pagar 6% al año, 7% al año. Si la entidad que emitió el bono está constituida en el Perú, por ejemplo, bonos de Alicorp. Alicorp es una compañía que está constituida en Perú, emite unos bonos, los intereses que pague a sus inversionistas, a sus bonistas, son renta de fuente peruana. Cualquiera sea el lugar donde se realice la emisión o la ubicación de los bienes afectados en garantía. Esto como un punto adicional. Pero lo importante aquí es que esté constituido en el país. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Dividendos. Es esa distribución de las partes de las ganancias de una compañía.
¿correcto? La regla aplica tanto al dividendo como tal, como a cualquier otra forma de distribución de utilidades. Una compañía genera sus ingresos, le deduce los gastos y queda una utilidad. Esa utilidad, de acuerdo a lo que decía la Junta General de Accionistas, va a poder ser distribuida a través de dividendos y en algunos casos de alguna forma como entrega de acciones, lo que se conoce como acciones liberadas. Esto también es considerado un dividendo, tiene la connotación de una renta, como lo es un dividendo de $2 por acción. El caso de Scotiabank o de BBVA, estas compañías pagan dividendos, 10 centavos, 12 centavos por acción. Yo tengo 1000 acciones, me pagan pues 120 soles por los dividendos. Yo voy a pagar un impuesto sobre esos 120 soles. Pero además, estas compañías a todos los accionistas les entregan un porcentaje de acciones, entre comillas, gratis, ¿no? Ya tienes 1000 acciones, vamos a repartir 9% en acciones liberadas, le llamo. Entonces ya no tengo 1000 acciones, sino tengo 1090. Esas 90 acciones, por su valor, se convierten en una suerte de dividendo y están afectos al impuesto. Lo que hace que esta renta sea considerada de fuente peruana es que estas compañías están domiciliadas en el país, en el Perú. Adicionalmente, estas distribuciones también pueden provenir de otro tipo de instrumentos de inversión, ¿no? Un fondo mutuo, un fideicomiso. Pues bien, en tanto esté domiciliado, paga un impuesto y es considerado fuente de renta peruana. Ganancias de capital, a toda aquella enajenación. ¿Qué es una enajenación? Que yo compro algo o tengo algo y ya dejo de tenerlo, ¿verdad? Me compré acciones de BBVA, o me compré acciones de BAP, o me compré acciones de Apple. El 2021 veo que han subido y decido venderlas en el 2023, pues en ese momento yo estoy ejecutando una ganancia. O pérdida, ¿no? Al final. Pero en este caso, bueno, ganancia, pues las acciones habrán subido. Entonces yo, si gané, compré las acciones en 100 y las estoy vendiendo en 170, yo pago un impuesto sobre esa ganancia de capital. Muy aparte de los dividendos que han podido pagar. Lo mismo sucede con la enajenación de cualquier otro valor mobiliario. Un pagaré, un bono, un certificado, acciones de inversión, valores relacionados a hipotecas, obligaciones al portador, todo aquello que me signifique una ganancia o una plusvalía. Y son rentas de fuente peruana, de la misma manera, si esta enajenación proviene de un instrumento cuyo domicilio o constitución es el Perú. Ahora, si se trata de ADRs, ¿no? Que son, por ejemplo, Buenaventura, BAP, lo importante es que sean acciones de empresas emitidas, claro, acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país. Un ADR es un certificado de depósito americano, lista en la Bolsa de Nueva York, pero las acciones han sido el subyacente de donde se crea la base para el ADR, ha sido emitida en Perú. Por lo tanto, es considerada esa ganancia de capital una renta de fuente extranjera. ¿Y por qué es importante? Porque la tasa impositiva, si la renta es peruana o extranjera, va a tener una diferencia. Ahora lo vamos a ver. Pues bien, aquí la razón por la cual es importante diferenciar la fuente de esta renta, sea que esta renta provenga de dividendos, ganancia de capital, o lo que fuera. Y aquí complementamos la información de si estoy domiciliado o no. Entonces, una persona natural, domiciliada, y cuya fuente de renta es peruana, tiene una tasa impositiva de 5%. Es decir, si me pagaron 100 soles en dividendos, yo voy a pagar 5 soles de impuesto.
Si los intereses de ese bono fueron $200, yo voy a pagar el 5% de los $200. Si compré las acciones en $20 y las vendí en 35, voy a pagar el 5% de esos $15 de ganancia de capital. Una persona jurídica va a pagar bueno, prácticamente el 30%. Eso es importante notarlo. Y una persona natural no domiciliada, un brasilero que vino a Perú 4 meses, pero decidió invertir en la bolsa de valores, comprar unas acciones, pues al no ser domiciliado peruano va a estar afecto a una tasa de tributación que puede ir del 5 hasta el 30%. En el caso de que las rentas tuviesen o tengan una fuente extranjera, en el segundo cuadro vemos cuál sería la escala de tributación. Si una persona natural no está domiciliada, no paga. ¿Pero por qué? Porque en teoría, esta persona que no está domiciliada en el Perú, está domiciliada en otro país y va a estar sujeto a la normativa tributaria del país donde se encuentra domiciliada. Tendrá que declarar que en los formatos de aperturas de cuentas o tendrá que informar su estatus de no domiciliado. Y dependiendo del país en el que se encuentre, pues la información se cruzaría con la gente de la SUNAT de su respectivo país, la gente recaudador de impuestos de su respectivo país, y se le generará pues la tributación correspondiente. Pero si esta persona es domiciliada peruana, puede pagar entre 8 y 30% de los dividendos, de la ganancia o de la ganancia de capital o de los intereses de la fuente extranjera. Pasa lo mismo con las empresas también. En un momento vamos a ver un ejercicio. Quique, un comentario ahí, si me permites. Claro que sí. Nos hacían la consulta en el slide anterior. ¿Qué pasa si yo no tengo ingresos por fuente de ganancia de trabajo, es decir, por cuarta, quinta categoría? Por ejemplo, una persona jubilada que tiene un portafolio de inversión en el extranjero, pues en la base impositiva desde la que se empieza a contabilizar esos UITs para poder dividirlos en 8, 14, 17, 20 y 30%, pues empieza desde cero. Si nosotros sí tenemos ingresos de cuarta o quinta categoría, la ganancia de fuente extranjera se añade a esta ganancia que ya tenemos. Entonces, si una persona, como decía, está jubilada y no tiene ingresos de cuarta ni quinta, pues las ganancias que tenga por fuente extranjera, pues o puede estar exonerada o puede pagar pues simplemente un 8%. Exacto. De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a detallar eso de una manera práctica, si queremos decirlo de esa forma, pero es correcto lo que indica Eduardo. Existe una escala, como la vemos aquí. En un momento vamos a hacerlo en un Excel. Sí, creo que podemos pasar al Excel para que pueda ser más sencillo. Pero antes de ello, mostrar que las rentas de fuente extranjera, así como las fuentes de renta peruana, se suman a la renta de quinta y o de cuarta categoría. Es IO, ¿por qué? Porque yo puedo tener un ingreso dependiente y además alquilar mi departamento. Pues tengo 2 ingresos ahí. Entonces se suman a esos 2 ingresos. Pero puedo no tenerlos. Puedo yo ya no percibir ningún ingreso ni de quinta ni de cuarta. Pero sí una renta de fuente extranjera, ¿cierto? Entonces hay una escala. Porque no es totalmente cierto que una persona que invierte fuera pague el 30%. Eso no es estrictamente así. Hay casos donde pagan el 10% o solo el 6%. O el 8%, perdón, dependiendo de la ganancia que hayan obtenido. Y la enajenación si lo hubieran tenido también. Entonces, allí vamos. El primer tramo paga 8% hasta las primeras 5 UITs. El segundo tramo se paga 14% desde las 5 UITs hasta las 20 UITs. El tercer tramo 17. Hay un micro perdido, creo. Perdón, disculpen. Listo. En el cuarto tramo, igual. Esas son las escalas, ¿no?, que vimos aquí. 8, 14, 17, 20 y 30.
Y vamos a ver también que hay una norma reciente donde para los casos de exoneración hay un tope, hay un límite, pero es un límite bastante alto para una persona natural, bastante alto. Pues bien, entonces vamos a pasar rápidamente al Excel solo para que pueda quedar detallado o un poco más claro. Pues bien, tenemos esto. Imagínense, partamos de una base, vamos a hacer varios ejemplos. Una persona invirtió $100.000 y obtuvo un 6% de rentabilidad Quique, neta. disculpa, ¿puedes Sí, aumentar un poco el tamaño? sí, por supuesto. Allí está mejor. Sí. Ok. Y obtiene un 7% de rentabilidad. Entonces su renta neta, ¿no? 7.000. Entonces, esta persona, como está dentro del primer tramo, ¿y qué significa el primer tramo? Hasta las 5 primeras UITs de ganancia de renta, va a pagar 8%. ¿Y de dónde proviene este cálculo de 5 UITs? Del valor de la UIT del año en curso, donde se hace el tipo de cambio correspondiente. Tenemos $1.356 de valor de UIT. Tenemos entonces hasta $6.780 para que me corresponda pagar el 8%. Lo que excede ya entra al segundo tramo y ese segundo tramo paga 14. Entonces, para que yo termine de declarar esta renta, yo agarro la gran parte, está en el primer tramo en este caso, pero me faltan 219. Estos 219 sí van a estar afectos a un 14%. En total, el impuesto que voy a pagar va a ser 573 sobre esta ganancia que corresponde pagar, equivalente al 8.19%. Adicionalmente, es importante que se deduzca de este tributo a pagar producto del cálculo per se, lo que pueda haberse retenido por la quinta categoría, dependiendo del caso de cada contribuyente. Y además, lo que se puede haber pagado ya en el exterior, que de repente pueden ser $200. Entonces, si yo al impuesto que me corresponde, le deduzco los impuestos que suelen en algunos casos ser ya retenidos en el exterior, yo voy a obtener como resultado que me corresponde un pago de $373 o 5% de la ganancia que yo obtuve aquí. Esto va a irse incrementando a medida de que la renta anual sea mayor. Si en el caso de otra persona su renta de fuente extranjera fueron $17.000, vamos a poner el doble, $14.000, invirtió 200.000 y obtuvo una renta, pues la escala va, o mejor dicho, la escala va a ir aumentando, ¿no? Va a ir pasando al siguiente tramo. En el caso de 14, pues está acercando ya al límite y este sería el monto a pagar. Si fueran $28.000, pues tiene todavía espacio, ¿se dan cuenta por qué? Porque no llega a las 20 UITs. ¿Y cuántos son 20 UITs? 27.000. ¿No? Aproximadamente, ¿no? Que hay un tema de FX que podemos regular. Si fueran 30.000, aquí ya tenemos que absorbe una parte, ¿no? Casi todo en realidad. Igual, de la misma manera, casi todo lo de segundo tramo. Si fueran 50.000, ya va a tocar el siguiente tramo aquí y va a pagar 17% sobre los $22.000 que forman parte del tercer tramo, es decir, entre las 20 y las 35 UITs completas, ¿no? Si una persona obtiene rentas por $100.000, pues ya va a tocar todos los tramos. Y va a llegar un punto donde a partir de las 45 UITs pagará 30%. Que en estricto no es 30% sobre toda la ganancia, como pueden ver aquí, ¿no? Es 21%. Que acá pueden haber más gastos, de repente ya le retuvieron 3.000, bueno, tendrá que pagar menos. Y recuerden que en el momento de la declaración, el contador o uno también puede hacer la declaración por su cuenta a través de la clave SOP,
va a tener que ingresar estas variables. ¿Ok? Lo que corresponde pagar y hay que deducir lo que ya se pagó en el exterior. Por lo tanto, yo declaro y pago lo que corresponde. Así funciona. Ahora, en un momento vamos a ver ciertos casos donde bajo algunas condiciones hay una exoneración del impuesto o que el impuesto es 5%, aun cuando el valor pueda ser extranjero, pero si se vende a través de un vehículo local, la tasa impositiva es 5%. Ahora lo vemos en un momento. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Muy bien. Regresamos a la presentación. Puntos especiales. ¿Cuándo está exonerado? O exonerado una inversión, una ganancia de capital en la Bolsa de Lima. Y es una exoneración donde no se paga impuesto. O sea, el impuesto es cero. Se declara, pero no se paga. Sobre todo aquellos valores que están indicados, ¿ok? Por la misma Bolsa de Valores de Lima. Estos son los valores en los que si yo invierto, no pago impuesto. Pero yo puedo comprar en Nueva York y venderlos en la bolsa de Lima, sí, claro. Y eso te permite estar afecto a una tasa de 0% de impuesto, pero de estos valores. Adicionalmente, hay una lista de valores que tiene una categoría de presencia bursátil que van a hacer que uno pague el 5%, incluso si ese valor, que son como 100, 225 valores, esté listado en Nueva York. ¿Ok? Pero veamos el caso. Entonces, tenemos que si se venden estos valores, que están en la categoría de exonerados de impuestos, en un mecanismo de negociación centralizado, es decir, a través de una SAP, ¿no? Entonces, sí se acogen a esta exoneración, ¿no? Adicionalmente, se ha incorporado facturas negociables, ¿no? Se han incorporado valores representativos de deuda, algunos certificados de real estate, fondos de real estate, pero nuevamente la condición es que se vendan a través de una SAP y que además tengan pues una presencia bursátil. ¿Okay? Enrique, consulta. Sí. Respecto a estos valores exonerados que tú estás mostrando de los ADRs que se negocian en la Bolsa de Nueva York, ¿desde cuándo están exoneradas las ganancias? Ojo, no todos son ADRs, algunos son valores, ¿no? No son ADRs, Sí. en este caso es BAP, ¿no? Buenaventura, IFS. Ajá, Pero ajá. estos otros valores son acciones. Uh-huh. El criterio que usa la BBL porque esto cambia, no es algo estático desde hace 3 o 4 años que empezó esta exoneración, sino ha ido cambiando a medida que además cumplan con ciertos requerimientos, ¿no? Aquí el equipo va a compartir los enlaces, porque ahí la Bolsa de Lima explica cuál es la condición. Puede que hoy esté Hardware, puede que hoy esté Nvidia, pero puede ser que en unos meses aparezcan algunos otros más, que cumplan con una condición que tengan un volumen de negociación importante. Pero puede pasar de que un día desaparezca Amazon y pierda yo ese beneficio, sí puede pasar, porque si de aquí a unos meses hacen una reevaluación, de repente ya Amazon dejó de cumplir con el requisito de presencia bursátil y va a ser retirado. Claro, hay un aviso previo y uno se va dando cuenta porque se va acercando al final y uno dice, oye, ya va a perder su condición, mejor vendo la acción antes de perder el beneficio. Pero esto no es estático. Estos valores hace 2 años no eran los mismos, ¿no? Han ido cambiando, han ido alternándose, dependiendo de cuánto han venido negociando y si se han estado operando por los inversionistas. Esto estamos hablando de los exonerados, es decir, que pagan 0 impuestos. Hay una lista de valores adicional mucho mayor, mucho más grande, donde yo puedo operarlos y si bien es cierto, Amazon, vamos a poner otro ejemplo, Google, que no está aquí, pero sí tiene presencia bursátil. Negocia en Nueva York, no tiene domicilio en Perú, pero tiene el beneficio de que si es vendido a través de la Bolsa de Lima, a través de un mecanismo centralizado, a través de una SAP, paga 5%. Entonces ahí ya no entra a tallar el 30, el 20, el 14, la escala de renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque es considerada una renta de fuente, o tiene el tratamiento de una renta
de fuente peruana. No es una renta de fuente peruana, pero tiene el tratamiento de una renta de fuente peruana, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, los exonerados que pagan cero, que puede cambiar, y hayan sido compradas, ojo, hace 15 años. Así como uno compró Tesla hace 10 años y las vende ahora, está exonerada de impuesto. Hasta que dejen de tener la calidad o la ventaja o la exoneración respectiva. Y los que tienen presencia bursátil, ¿no? Se han ido incorporando, me permiten a mí yo poder comprar mis acciones a través de una plataforma, ¿no? Yo las puedo comprar, pero yo las vendo a través de un mecanismo centralizado porque la norma es lo que indica, la enajenación. La norma no indica, tiene que haber sido comprado también, no dice eso. Entonces, es una ventaja adicional, que es una forma también que se le ha dado para poder promover, ¿no? Un poco dinamizar la bolsa local. Es un esfuerzo más, que ha venido funcionando, felizmente, porque cada vez son más los valores que empiezan a tener presencia bursátil. Y tenemos también una lista de valores extranjeros listados en la Bolsa de Lima, ¿no? ETFs, acciones, en fin. Chique, me parece que una mano levantada. Así, Enrique, sí. buenas noches. Buenas noches con todos. Ahí veo una lista, listado de bolsa de valores con presencia bursátil y lista de valores extranjeros en lista de valores de la BBL. ¿Podrías mostrarnos, por favor? Sí, a ver si nos pueden pasar por el chat del enlace o si quieren los abro desde aquí. No hay problema. A ver, denme un segundo. Ahí se los comparto. Los pusieron en el chat también, Quique. Ah, ya, sí, no hay problema. Aquí los estoy abriendo. Gracias. Aquí, igual está el enlace en el chat. Encontramos, yo calculo que unos 200 valores. Y fíjense, tenemos Baidu, tenemos ETFs como RK, tenemos Bank of America, Barrick. Estos valores no están exonerados del impuesto, pero al ser enajenados a través de un mecanismo centralizado, una SAP local, sí estarían afectos al 5% del impuesto y no al 30% que podría haber sido, pues, si uno los vendía en Nueva York, ¿no? Tenemos a Carnival, Caterpillar, hay cada vez más compañías, ¿no? Tenemos ETFs incluso apalancados, ¿no? Como el NUGT, JNUG, BRZU, Federal Express, Ford Motor, y esta lista es descargable. Si uno desea, la puede descargar. ¿No? Y tenemos toda la lista, ¿no? Enrique, una consulta. ¿Esto quiere decir que si hacemos inversión mediante la SAP en alguna de estas acciones exoneradas, tampoco tenemos que tributar a la SUNAT después para el periodo que corresponde, ¿verdad? Correcto. Mientras estén en la condición de exoneración, esto sí está actualizado, ¿no? Lo que voy a mostrar aquí, a ver. Esta es de aquí. Hoy, si uno enajena a través de la SAP, que de repente las compró con otro broker de fuera, ¿no? Pero las enajena aquí, lo más probable es que le hagan una operación de arbitraje, pero eso es mínimo. Va a estar afecto a cero, pero va a tener que declarar la enajenación, pero no va a pagar el impuesto. Tasa imponible, así haya ganado $1,000 o $10,000, es cero. Ahora, este año salió una norma donde máximo la exoneración es 495,000 soles o 100 UITs. Y eso es importante, porque puede haber un caso donde yo he ganado $2 millones en Tesla. Sí, pero no están exonerados los 2 millones, solamente 495,000 soles. El resto sí va a tener que pagar un impuesto y va a ser el 5%, porque además de estar exonerado tiene presencia bursátil, en este caso. Y eso es importante que se note. Insisto, cada situación es particular. ¿Por qué? Porque, como les digo, puede haber casos donde yo compré la acción hace una semana, o la compré hace 10 años, y he ido ya pagando, o he ido declarando, ¿no? He pagado ya los impuestos, ya los gastos, hay que deducir, ¿cierto? Entonces, ya para tener el monto exacto, sí hay que verlo con detalle, el detalle particular, ¿no? Nosotros lo que queremos darles un alcance general, válido,
están las fuentes, como vimos, pueden ser descargados aquí en Excel, y uno revisa, ¿no? Entonces, tenemos casos donde un cliente que tenía sus posiciones en Charles Schwab, y dijo, entonces ya las voy a traer y las vendo acá en Perú. Sí, es válido, ¿no? Es válido. Siempre y cuando esté domiciliado en peruano, lógicamente, ¿no? Por eso es importante primero diferenciar si estoy domiciliado o no como peruano. Porque esto beneficia al domiciliado peruano. Las exoneraciones no benefician a un no domiciliado, para nada. Esta es una norma para domiciliados. Y como les dije, son ya más de 200 valores, pues, ¿no? Y se van incorporando, ¿no? Y algunos van desapareciendo también. Hay que estar atentos. ¿Qué hace que aparezcan o desaparezcan los valores de esta tabla? Las condiciones que pone la bolsa para que estén aquí. Y es, por lo menos, haber operado 9 UITs en los últimos años. Incluso acá ya uno va, ¿cuántos meses va sin negociar, no? Cero, que significa que todos los meses negocia. Este ya va 10 meses sin negociar. Está 2 meses de que quizás lo saquen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo tengo este valor y mejor lo vendo ahora, porque y obviamente está con ganancia, ¿no? Si está en pérdida, pues da lo mismo. Pero si está aunque no da lo mismo, porque si está en pérdida puede netearlo, ¿no? Con otro valor, pero imaginemos que solo tiene ese valor, entonces mejor lo vendo. Y si está con ganancia, mejor lo vendo, porque en un par de meses no vaya a ser que salga de aquí. Y ahí sí entra como la escala que acabamos de ver, ¿no? Entonces, esta tabla es pública, ¿por qué? Por eso, porque así el inversionista puede ir monitoreando. O el asesor que esté trabajando con cada inversionista también, ¿no? 11 meses sin negociar. Entonces ya está como que en rojo. Es importante que se vaya monitoreando. Si un valor está en cero, no hay que preocuparse en los próximos 12 meses. Lo más probable es que no salga. ¿Y qué significa esto? Esa es la persona que suele inscribir el valor. Perdón, la sociedad agente de bolsa que suele inscribir el valor. A veces lo hace la Bolsa de Lima por iniciativa propia, a veces lo hace una SAP, dice, no, quiero inscribir este valor en la Bolsa de Lima para que empiece a tener presencia bursátil y pueda beneficiar pues a un inversionista que quiera traer su valor, ¿no? De fuera. Va por ahí. Va por ahí. Muy bien, entonces tenemos esto. Aquí ya lo mencionamos. Tenemos el MILA, que es un convenio de mercado integral latinoamericano, donde si pertenece a Colombia, está exonerado de un impuesto o el tratamiento de renta de fuente extranjera y se trata de otra manera, ¿no? Por convenio. Y el impuesto o la tasa es 6.25. Los fondos mutuos, hay que diferenciar claramente un fondo mutuo de un fondo de inversión. El fondo mutuo, como no sabemos en qué está invirtiendo, porque no están obligados a decir, el fondo mutuo de Scotiabank no está obligado a decirle o a decir en qué está invirtiendo, si está invirtiendo en Apple, en Amazon, en Google, en lo que fuera, no está obligado a transparentarlo. Por lo tanto, 5%. La regla aplicable es personas naturales, lógicamente, 5%. Un fondo de inversión sí es un poco más transparente, entonces va a depender de qué tipo de rentas está recibiendo ese fondo. Si son pasivas, 5%. Pero si son activas, 29% al cierre de año. Y esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión que empiezan cada vez a proliferar y está muy bien, eso es muy positivo, pero hay que ver qué tipo de rentas ofrecen, ¿no? Porque en el caso de un fondo de inversión, sí no hay ese tratamiento que tiene el fondo mutuo, por ejemplo, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna duda o consulta? Hemos tratado de ser breves porque sabemos que lo importante es dar los principales insights y ya después con todo gusto profundizamos en cada caso. ¿Alguna consulta, duda? En el chat no he visto ninguna tampoco. No, ya está. No sé, ya se resolvió. Muy bien, entonces rápidamente vamos a dar pase a Medalit, que tiene un anuncio para ustedes. Es una buena noticia sin duda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los asistentes. Bueno, queremos comentarle que por su asistencia, INTEFI, Escuela de Negocios Española, pionera en ofrecer cursos y maestrías relacionados a los temas financieros, les está otorgando el descuento del 50%.
¿ok? En cualquier curso o maestría de su interés. En el chat les voy a dejar mi número WhatsApp para que me puedan escribir los interesados y así ayudarlos con la información. ¿Ok? Entonces, estoy procediendo en dejar mi número celular y en caso estén interesados en comprar algún curso o maestrías, encantados en ayudarlo con la información. Podría. Ok, les voy a dictar el número, también lo he dejado en el chat, que es el 98 69 26 304. Exactamente, también lo podemos ver en pantalla, ¿eh? En la última diapositiva, ahí lo tenemos, el 986-926-304. Así Sí, es. estuve revisando en este caso la participación de los asistentes y solamente me faltan los datos de la señorita Ruth García. En todo caso, Ruth, si es que te interesa alguno de nuestros programas, también me puedes mandar un WhatsApp para tener ahí tu contacto y así poder invitarte en los demás webinars. Perfecto, muchas gracias. Ahora te escribo. Perfecto. Ok. Muchas gracias por la noticia, por el anuncio. Tienen toda la apertura. Medal es una profesora especializada en los cursos de formación de la mano con una escuela especializada, ¿no? Fundada por José Luis Carpatos. Tenemos ahí en el campus gente practitioner, gente que tener una presencia importante en la academia, pues viven y respiran las inversiones y tienen toda la autoridad para poder compartir un conocimiento cada vez más necesario, ¿no? Dicen, siempre es bueno que haya un financista en la familia, y eso es verdad. Y más entendiendo el mercado de capitales. Muy bien, entonces, nuevamente, si hay alguna duda, una consulta, nosotros encantados de poderla absorber. Y, como siempre, estamos a su disposición. Vamos a crear más espacios como este para que podamos quizás abordar temas que también complementan, ¿no? La gestión de vuestros patrimonios o la construcción de esta formación bursátil. Excelente, Quique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Excelente. Listo. Gracias, Enrique. Cuídense. Gracias, hasta luego.